Ahora vamos a desarrollar el ejercicio 8 con los siguientes datos. Este que yo puse aquí no es el genotipo, porque el genotipo real tenemos que detectarlo cuando logremos saber cuál es el locus central. Si ustedes se recuerdan de la clase, eso se hacía mirando primero los parentales. ¿Cuáles son los parentales aquí? Críticos y Sí, anteras. ya, estas dos, ¿cierto? Estas dos de aquí son las parentales. Eso me da el orden que tienen los genes en el cromosoma. Uno de los parentales tiene, acuérdense que el más es el dominante. Yo a todos los más no los puse en negrita para distinguirlo de los recesivos, que los puse en negrita. El más es dominante. Fíjense en la clase parental. Una de las clases parentales que se cruzaron, como decía acá en el cruzamiento, la podemos distinguir, aunque no nos dicen, la podemos distinguir, fíjense. Los parentales, el parental era cis completo, ¿o no? ¿Tenía solo genes dominantes una clase parental o estaban mezclados dominante con recesivo? Mezclado. Están mezclados. Y la otra clase que había que fijarse era la clase doble recombinante. ¿Cuáles son las clases doble recombinantes para poder detectar el gen central? Raquítico solo y antera espiga rayado fino. Esas, ¿cierto? La de menor proporción, estas dos. Entonces esta es la clase que llamamos recombinantes doble o Crouzinover doble, dice. Y la otra son recombinaciones simples entre alguna zona y otra. Vamos a partir con locus central como está puesto aquí, con BR. BR como hipótesis. Acuérdense que aquí hay que hacer hipótesis y comparar el resultado de esa hipótesis con los que están en color verde, que son las clases recombinantes doble. Entonces, supongamos que el locus central es BR. Si fuera BR, uno de los parentales tendría a N más en su cromosoma. Estoy en este parental, BR y F. Ese sería uno de los cromosomas del F1 que se cruzó. El otro cromosoma tendría a N, solo, sin el más, tendría BR más, y el otro sería F más. Esa sería la opción. Si yo voy a hacer el doble Crouzinover, el resultado del doble Crouzinover teórico que yo voy a hacer va a ser esto. Supongamos que se va a mezclar S, se mezcla con S y se mezcla con S. ¿Ya? Esa es una opción. Si sucediera eso, como resultado del doble Crouzinover hipotético, yo debería obtener esta combinación. Esa es una de las combinaciones de clases fenotípicas. Y la otra debería ser esta de acá. Acuérdense que se intercambian dos veces los segmentos. Esa con esa y con esa. Eso sería el resultado del Crouzinover doble. Esa con esa y con esta. ¿Qué hago con este resultado? Esto se compara con el Crouzinover doble observado. Eso es lo que tengo que hacer, compararlo con el Crouzinover doble observado. Fíjense que si los vamos a comparar, este individuo es solo rayado fino, porque es anterespiga y braquítico normal, solo rayado fino. Voy a ver, rayado fino es una, que es este, ¿se fijan? Es una de las clases menos frecuentes, ¿o no? ¿Corresponde a una clase Crouzinover doble? Sí. No. No. Y este de acá, que es anterespiga y braquítico. ¿Dónde está el anterespiga y braquítico? ¿Corresponde o no corresponde? No corresponde. Por lo tanto, conclusión, ¿BR es el gen central? ¿Sí o no? No. Vamos por F ahora. Supongamos que el locus central sea F. Lo único que tengo que hacer es reordenar los cromosomas, el de arriba. Voy a dejar anterespiga a un lado igual, anterespiga en uno. Voy a dejar F ahora en el medio, pero en el mismo orden, se fija, y braquítico al otro lado. Este individuo es braquítico rayado fino. Sigue siendo braquítico rayado fino como este parental. Lo único que hice fue cambiar el orden. Y si lo cambié ahí, abajo tendría que tener a N solo, F más y BR más. ¿Se fijan? Pero son los mismos genes, están cambiados solo de orden. Si yo hago aquí el doble Crouzinover nuevamente, S sería con S y sería con S. Ese sería un doble Crouzinover. Y me daría esta combinación. Esa más esa más esa. Y la otra combinación sería esta. S, S y S. Ahí está el intercambio segmento. Sería así. Y ahora las vamos a comparar. Primero, este individuo, ¿qué genotipo tiene? Acuérdense que están solo nombrando los mutantes. Es braquítico. Es solo braquítico. ¿Braquítico corresponde a una clase doble recombinante, sí o no? Sí. Y la otra combinación es antera espiga y rayado fino. ¿Corresponde a la otra clase doble recombinante? Sí. Sí. Por lo tanto, este es el gen central. Entonces, este era el orden verdadero del genes. En este caso, este no correspondía. No tengo para qué seguir probando, porque ya lo encontré.
Por lo tanto, F es el gen central. Y ahora todo es muy fácil de calcular porque ahora lo único que tengo que hacer es ordenar los genes y poder calcular, y los cálculos en Excel son súper fáciles de realizar. Entonces ahora podemos ordenar las clases parentales. Estas dos eran las clases parentales, las voy a poner al principio. Conocido el gen central, puedo hacer este orden. Después, esto ya no corre, sino que lo que corre es esto. Esta es nuestra clase parental. La vamos a dejar entera en verde arriba y entera en Naranja abajo. esa es nuestra clase parental y ese es su genotipo. El primero de arriba es braquítico rayado fino y el de abajo es antera espiga. Si hay recombinación entre antera espiga y rayado fino, saldría antera espiga ahí e intercambiaría con estos de acá de abajo, o sea, sería esa combinación. Y si se produce esa combinación, tiene que producirse la contraria, o sea, tendría que producirse esta con estas dos de acá. Esa combinación. Esto es producto de crossover entre AN y F. Busquémoslo. Son los individuos que son tipo silvestre completo, se fijan, este es uno, tipo silvestre completo, ese, y el otro el triple recesivo, ¿no? Antera espiga. Este de acá. Esa recombinación ahí. Después, considerando nuevos los parentales, si hubiese recombinación entre F y BR, tendríamos esto en un lado, ese de ahí, más este de aquí de abajo, BR más. ¿Y qué más tendríamos? Si esa combinación se produjo, tendríamos AN y F más combinado con BR de arriba. Fíjense, ¿cuáles serían estos individuos? Esto es también crossover entre F y BR. Busquémoslo. Serían un individuo que sería solo rayado fino, que es este de acá, y el otro, ¿cuál sería? Este de acá es antera espiga y braquítico, se fijan que es el que está aquí. Y finalmente los recombinantes dobles, que ya los teníamos identificados, que eran este de aquí y este de acá. Ahora que ya tenemos todo ordenado y por supuesto tenemos el total de individuos, que son 869, podemos calcular. Entonces lo primero que vamos a calcular es la distancia entre AN y F. Para calcular esa distancia tengo que contar los individuos que se producen En el crossover entre AN y F. esos individuos. Esos son los que están en crossover entre AN y F. ¿Cuántos son esos individuos? Serían 88 más 55. ¿Y qué más tendría que agregar para calcular la distancia? ¿Tengo que contar o no los doble recombinantes? Sí, Entonces, 2 y 2. Esos serían los números de individuos. La suma de esos individuos dividido por el total y multiplicado por 100 debería darme la distancia. Y multiplicado por 100 en la distancia. Esos son mis centimorgan. Fíjense que están a 16,72 centimorgan. Este viene el crossover doble, este también viene el otro crossover doble, y estos venían entre crossover entre AN y F y AN y F. Esa es una de las distancias. Si yo quisiera calcular la otra distancia, la distancia entre F ahora y BR, tendría que contar primero las recombinaciones que hay entre F y BR. ¿Cuáles son las que están entre F y BR? Son estas de aquí. Sería esa de ahí y esta de aquí, 21 más 17. Fíjense el tip que les voy a dar. Estos son muy parecidos entre ellos, más parecido que S con S. 88 con 55 es más parecido que 88 con 21, 88 con 17. Deberían darse, en teoría, si uno contara todas las meiosis, debería tener la misma proporción De ambos. porque están intercambiando segmentos. De nuevo le agrego los dobles recombinantes y aquí la distancia va a ser igual la suma dividido por el total. Multiplicado por 100 tendríamos 4,78 centimorgan. Esas son las dos distancias. Por lo tanto, la distancia total entre AN y BR, ¿cuánto sería? La puedo sumar, sería eso. 21,5 centimorgan. Esa es la distancia total entre los locis más alejados. Súper fácil de calcular una vez que uno encuentra el locus central. Ya. Y lo último que quiero mostrarles es la coincidencia y la interferencia. Acuérdense que la coincidencia eran los crossing over dobles observados dividido por los esperados. ¿Cuántos son los dobles crossing over observados? 4 4 de en 879. total. ¿Y los esperados? Los esperados era el producto de la recombinación en cada uno de sus lados, así que los esperados deberían ser esto por esto, ¿no?
Y eso nos debería dar, si yo divido, voy a tener S dividido por S. 0,5995. Esa es nuestra coincidencia. Por lo tanto, ¿cuánto es la interferencia? La interferencia dijimos que era 1 menos la coincidencia. Y eso sería 1 menos eso. 0,4305. Fíjense que eso significa que hubo un 43% menos de recombinación doble que la esperada por azar. De crossing over doble, o sea, en esa zona del cromosoma un crossing over interfiere el otro. Hay mucha interferencia. Bien, eso es lo que les quería mostrar